puede detener competencias del Congreso de la República como la elección del defensor? Nosotros fuimos invitados a postular por 3 bancadas y de alguna manera conocemos gran parte del problema. El primero de ellos es que el sindicato de la Defensoría del Pueblo, sin legitimidad para orar, es decir, sin que sobre ella, sobre esta institución, pese la amenaza o violación de un derecho fundamental, ha presentado primero una demanda y luego ha ampliado esa demanda y ha conseguido medidas cautelares con un juez supernumerario, invadiendo y afectando competencias que, como usted bien lo han señalado, son exclusivas y excluyentes del Congreso de las Repúblicas. Esto, en el fondo, implica la intromisión de un poder en otro a través de un acto jurisdiccional en realidad arbitrario, ¿no es cierto?, dentro del marco de lo que se podría calificar como un amparo trucho. Ahora, lo que dice el sindicato, entiendo, y lo que planteó ante el Poder Judicial con estas acciones legales, era que, digamos, el método que tenía el Congreso de la República para elegir al futuro defensor del pueblo no era transparente, que no estaban siguiendo reglas adecuadas. ¿Un juez puede decirle al Congreso cómo deben ser la metodología de elección? Lo primero es que para que exista una acción de amparo, exista un derecho que es amenazado o vulnerado, ¿no es cierto?, en términos en tuito persona. La Defensoría está al margen mejor dicho, el sindicato de la Defensoría está al margen de este procedimiento que está establecido en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Y todo este proceso que se ha venido truncando por estas acciones tenían como base esa fuente jurídica, ¿no? Entonces, no se explica sino por razones políticas este acto que está impidiendo a que el país pueda tener un defensor del pueblo nombrado de conformidad como lo señala la Constitución, es decir, a cargo de los representantes del pueblo, que son los congresistas. Ahora, ¿qué pasaría si el Congreso de la República dice, oye, no, ¿sabes qué? Es una competencia mía, tú no, Poder Judicial, tú no tienes nada que ver, y decide ir hacia adelante con la elección del defensor? Dentro del marco de estas tropelías jurídicas, el Congreso de la República presentó, si mal no recuerdo, una acción competencial ante el TC y está allí. Será ocasión, en todo caso, para que el procurador del Congreso vea la forma de acelerar, ¿no?, de pedirle al tribunal que resuelva ya en definitiva esto que es claramente arbitrario, ¿no? Porque no es la primera vez, entiendo. A ver, está el tema del defensor del pueblo, pero ya en otras oportunidades hemos visto estas discrepancias entre Poder Judicial y Congreso de la República, temas SUNEDU, me parece, y otros más. Hay una desnaturalización de la acción de amparo que se ha visto en estos últimos años. Recordará usted, Omar, cómo se impidió durante un buen tiempo que existiesen elecciones en el Colegio de Abogados de Lima para que éste pudiera tener un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, y cuáles fueron las consecuencias de ese primer amparo trucho. Luego se presentó también una situación curiosa en donde la SUNEDU, que no tenía, digamos, titularidad para presentar acción de amparo, presentó una demanda contra un proyecto de ley, ¿no? Y se ha visto este caso de la Defensoría del Pueblo, entonces, en repetidas oportunidades. Entonces, esto se ha convertido en una práctica, que se utiliza el derecho, se utiliza la instancia jurisdiccional para prácticas políticas perversas. Ahora, doctor, quería cambiar de tema, porque entiendo ya, solo para cerrar el tema de defensor del pueblo, ¿usted ya no tiene interés, digamos, de participar en una siguiente convocatoria? No, de ningún modo, ¿no? Creo que seguramente a muchos abogados les disgustaría, les incomodaría el tener que pasar por estas situaciones generadas, digamos, a través de estos mecanismos que realmente lo que hacen es petardear el sistema, malversar el uso de las instituciones, ¿no?
Perfecto, doctor. A ver, para cambiar de tema, lo que vemos ya hace ya casi 2 meses, en realidad, un ambiente de convulsión y un Congreso de la República que ha venido discutiendo el adelanto de elecciones y bueno, lo único que ha quedado claro hasta el momento es que no se han puesto de acuerdo y esto probablemente se siga y siga pateando. Y el argumento de algunos congresistas que dicen que se quieren quedar hasta el 2026 es que ellos respetan la Constitución, que la Constitución establece que el mandato es por 5 años y que ellos van a respetar la Constitución y se van a quedar hasta el 2026. No solo Renovación Popular, ojo, hay varios congresistas que empiezan a sumarse a este argumento. Ir a un adelanto de elecciones es violar la Constitución, es no respetar las normas, y entendiendo esto en un contexto más amplio en el que vivimos. Permítame, Omar, hacer un paréntesis, ¿no? Es necesario, digamos, renovar la clase política, es necesario recortar los mandatos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, sí, pero previamente a eso tiene que restablecerse el orden. Es decir, no es posible el convocar a elecciones generales si es que no se asegura un clima de paz, de orden y concordia para que el proceso electoral pueda discurrir con las garantías que debe tener la democracia, que es el libre juego de las ideas, la posibilidad de desplazamiento y movilización de los candidatos, etc. Entonces, un presupuesto sine qua non allí es que antes de fijar una fecha eventualmente para un cambio de autoridades, tiene que el orden ya estar restablecido. Ahora, en lo que se refiere a su pregunta en sí misma, la renovación, el adelanto de elecciones se hace necesario porque el país le ha quitado el crédito, la fianza, el placet que en su momento le dio al Ejecutivo y al Legislativo, por distintas razones. Todo indica que no hay oxígeno para llegar al año 2026 y en consecuencia, a efectos de no acrecentar las dificultades políticas que hoy son bastante conocidas, se hace necesario un recorte. Y eso no sería inconstitucional. Bastaría un acto seccional del propio Congreso de plantear una reforma constitucional digamos, por un periodo específico para permitirle a los ciudadanos acudir a las urnas y, digamos, tener nuevas autoridades. Ahora, la Comisión de Constitución lo que hizo el viernes en la práctica es archivar el proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo hasta agosto de este año, que recién podrían volverlo a analizar. El Pleno del Congreso puede dejar sin efecto la decisión tomada en la Comisión de Constitución, como ya están pidiendo algunos parlamentarios de diversas bancadas, para que sea visto antes de que acabe la legislatura este viernes? 3 cosas sobre eso, Omar. La primera, que no fue muy prudente de parte del Poder Ejecutivo el presentar esa iniciativa cuando justamente el día anterior el Congreso se había pronunciado en contra del recorte del mandato. Entonces, de antemano ya se sabía cuál iba a ser la posición del Congreso en esa coyuntura. Lo segundo es que se ha esgrimido formalmente un argumento correcto, que obviamente podría ser levantado, pero ellos prefirieron quedarse con la primera parte del artículo 78 y es que eso no podía ser discutido sino hasta en agosto. Pero en tercer lugar, la posibilidad de la reconsideración no la considero viable porque no existen los votos. Es decir, pero técnicamente sí es posible. Lo que falta es voluntad política. Claro, falta voluntad política. Esa voluntad política tiene que construirse. Creo que los parlamentarios deben elevarse por encima de sus intereses personales, por encima, digamos, se han aferrado, digamos, al palo maestre de la Constitución y dice, digamos, hacen una interpretación en el hueso duro de la Constitución. Efectivamente, claro, la Constitución no habla de adelanto, pero la realidad así lo exige y los antecedentes constitucionales así lo permiten. En el último periodo del expresidente Fujimori se presentó una grave crisis política que obligó al propio Parlamento a recortar su propio mandato. Ahora, es complicado, ¿no, doctor? Porque, claro, usted dice no se deberían fijar fechas para un adelanto de elecciones mientras el
país sigue en una situación de convulsión social y sigue en una situación de convulsión al punto que se ha declarado estado de emergencia. Pero claro, desde el Parlamento dirán, bueno, ya se diluyó la protesta, nos quedamos hasta el 2026. Digamos, si el Poder Ejecutivo sigue mostrando estas claras expresiones de ineficiencia y incompetencia, digamos, la violencia va a continuar, va a seguir reinando. En segundo lugar, que la precariedad de legitimidad de ambos poderes es tan grande que puede volver a rebrotar, y ya no por razones políticas, sino por razones sociales. Pero sí creo que el país necesita un tiempo para prepararse para esos comicios, en primer lugar, porque se requiere que los partidos políticos tengan el tiempo suficiente de poder desarrollar sus planes, programas y acciones de cara al próximo gobierno. Requieren tiempo para poder seleccionar, poder cribar, para poder escogitar a sus mejores cuadros. En tercer lugar, se requiere de un tiempo para que estas organizaciones políticas intenten promover políticas de alianzas electorales. Sería muy importante tener no un número muy grande de partidos, o en todo caso agrupados en torno a ciertos criterios ideológicos unificadores, ¿no? Porque se va a requerir del esfuerzo de más de una agrupación para, no para ganar las elecciones, sino luego para sostener el timón del gobierno, ¿no? Ahora, luego de esta decisión del Parlamento el día viernes, el Ejecutivo no ha dado ni una sola respuesta hasta el momento. La presidenta no ha salido a hablar, ni tampoco sus ministros. Estaba abocados más al tema de la Liga 1 de fútbol, por lo que hemos visto. ¿Haría mal o bien la presidenta Dina Boluarte al evaluar su renuncia para gatillar y acelerar todo este proceso? No sería recomendable, y no porque lo esté haciendo bien, sino porque las consecuencias de su renuncia serían peores, digamos. No estamos aquí frente a una protesta social, estamos frente a una asonada política con tintes subversivos, que tiene un programa que es un paquete, ¿no? Renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, o eventualmente, si no hay cierre de Congreso, caída del general Williams, que sería el encargado del despacho presidencial para convocar a elecciones, y de allí saltar al punto máximo, que es la Asamblea Constituyente, que tiene como objetivo la refundación de un Estado bajo los pilares ideológicos de lo que se ha llamado el... Pero para lo cual no tienen los votos, ¿no? Y quedó claro con lo de Perú Libre. Pero esta minoría que digamos, ha movido violentamente al país, está avanzando. Ha logrado, no en sectores vastos, pero ha logrado que a través de del cierto desconocimiento y la falta de información de un sector de la población, se compre el cuento de que la presencia de la señora Boluarte en el poder es un fruto de un acto de usurpación. Hay gente todavía, muy poca, pero hay gente que cree que el señor Castillo está detenido arbitrariamente, ¿no? Y hay gente que cree que la falta de camas UCI, la falta de oxígeno, la precariedad del sistema educativo de salud es culpa de la Constitución. Eso es problema de gestión, de administración, de buen gobierno. No tiene nada que ver con la Constitución allí. Muchísimas gracias, doctor. Como Gracias, siempre, Omar. Víctor García Toma, abogado constitucionalista.